Muy bien, ya de regreso, jóvenes. Estela. Digo, a ver si me veo porque no me veía yo. Aquí ya te estoy viendo, Estela, no te preocupes. Ya te vemos. Ah, ok. ¿Cómo me escuchan ahora? Un poquito mejor. Ok, esperemos que funcione así con la cámara. Rodrigo, bueno, Ok. tenemos a Ale, Lisbeth, y nada más estamos esperando a José. Déjenme pasar lista porque si no, se me olvida. Ver. Bien, chicos, pues vamos a continuar con lo que estábamos hablando la vez pasada. Y estábamos hablando pues de lo que es exclusión, inclusión, porque vamos a adentrarnos pues a lo que es la inclusión educativa. Y como les decía, pues, ver, déjenme ver, porque creo que aquí me toca inclusión. Déjenme checar mi horario porque así ya. A Maricel no le toca. Ok, no, es que tengo por aquí una alumnita perdida, pero no es de esta clase. Bien, continuamos entonces. Este, estábamos comentando pues acerca de lo que es la exclusión, sobre todo con esta asignatura es inclusión educativa. Y nos quedamos pues en lo que es la exclusión, ¿no? Este aspecto que no solamente tiene que ver con la educación, sino con varios aspectos de lo que es la sociedad en diferentes ámbitos. Pero vamos a retomar la presentación. Déjenme compartirla. Aquí está. Ok. Bien, ¿ya se ve? ¿Ya lo ven, Rodrigo, Estela, José? ¿Ya se ve? Yo, así Ya. ya. ¿Ya? Ah, ok. Bien. Estábamos comentando pues acerca de lo que es exclusión. Y bueno, comentábamos que son en diferentes aspectos de la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con rasgos que caracterizan a ciertos grupos, como los grupos étnicos, tiene que ver con económicos, políticos, eh, de raza, de género, o sea, discriminación hay en muchos sentidos. Si a esto le agregamos ciertas características que de pronto no nos van a permitir que haya una inclusión educativa, que haya una aceptación, pues sí, apertura a los servicios educativos a personas con distintas capacidades diferentes o situaciones que no les hacen posible acceder a los servicios educativos, pues estamos hablando de grandes desigualdades, ¿sí? Que hacen que pues una persona no pueda acceder a estos servicios. Entonces, cuando hay una exclusión, pues generalmente pues hablamos de marginación, hablamos de segregación, hablamos de personas que nosotros hacemos a un lado para que no puedan o no les permitimos un acceso a lo que son los diferentes servicios, incluyendo la educación, ¿sí? Y estamos hablando desde una oportunidad laboral, educativa, política, de todos los aspectos de salud, o sea, yo les comentaba que en algún momento nosotros hemos sido excluidos o hemos excluido a personas, ¿no? Por diferentes condiciones que representan. La exclusión, vamos a hablar de aspectos, de 7 aspectos importantes. Déjenme por aquí dar acceso a sus compañeras. Ajá, ok. Eh, Uno que es colectivo. Colectivo, ¿por qué? Porque se aplica a diferentes grupos. O sea, sí, de alguna manera, por ejemplo, ¿no? En la región Ixmiquilpan, precisamente, la región hacia Ixmiquilpan y hacia arriba, ¿no? Todo lo que es Flores, Impán, Chapuacán, Huejutla, donde hay sobre todo aún mucha cultura indígena o raza indígena. Por ejemplo, cuando se hace discriminación, pues no se hace nada más discriminación a una sola persona de ese grupo, ¿no? Sino que realmente se hace a todo el grupo de personas con estas características, se hace esta parte de discriminación. Entonces, por eso es colectiva, porque abarca a todo el grupo. Multifacética, porque es para diferentes grupos, o sea, y no solamente de un solo aspecto, sino de diferentes. O sea, por ejemplo, estábamos hablando de la de los grupos indígenas, y no solamente es por ser eh, indígenas, sino que además
se les excluye de lo que es, pues, por ejemplo, los servicios educativos, pero también se les excluye de los servicios de salud o de servicios prioritarios como luz, agua, ¿no? Trabajo. Entonces es multifacética porque no solamente se aplica en un determinado aspecto, sino cuando se vuelve de pronto colectiva, se aplica a muchos aspectos de ese grupo o de una persona. Multidimensional, volvemos a lo mismo y esto tiene que ver con esto, aplica diferentes dimensiones y estas dimensiones pues obviamente son social, política, religiosa, económico, laboral, ¿sí? En donde se aplica esta discriminación, ¿no? Y como les decía, no solamente es por un aspecto de ser indígena, sino puede ser por alguna discapacidad, por situaciones económicas, por preferencias sexuales, por muchos aspectos, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver en las noticias constantemente, ¿verdad? Cómo sigue a pesar de que se trabaja en favor de derechos de los individuos, pues de alguna manera sigue habiendo mucha discriminación en nuestra sociedad. Tendemos a hacer demasiado. En la dimensión contextual y estructural, pues tiene que ver precisamente esta dimensión contextual, estructural y social, tienen que ver con esta multidimensional, o sea, se aplican todas estas dimensiones, en el contexto, en la estructura y en lo social, ¿sí? Que es parte de donde una persona suele ser excluida, ¿sí? Por diferentes características. Ahora imagínense a una persona que sufre alguna discapacidad o algún trastorno de aprendizaje o algo que les impide incorporarse a los servicios educativos. Si así, a veces, digamos, teniendo todo bien, la parte motora, la parte cognitiva y demás, se suele excluir, imagínense teniendo algún otro problema. Les digo, exclusión hay de todo tipo y en todos lados, no nada más específicamente en nuestra región, sino en todos. ¿Sí? Y usamos etiquetas para excluir, es decir, señalamos, tachamos a las personas con esto, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a una persona indígena, lo tacho de mugroso, de ignorante, de, de pues una baja categoría, ¿no? Si yo veo a una persona discapacitada, lo tacho de pobrecito, lo tacho de inservible, de inútil, de no hace nada. Entonces, siempre vamos a usar etiquetas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de discriminación sexual, ¿no? Tachamos, por ejemplo, a los homosexuales con varias etiquetas y esto no les permite libre acceso ni a la educación ni a otros servicios. Hace poco estuvo muy de moda, por ejemplo, y si lo vieron seguramente en Facebook Noticias, lo del famoso compañero, ¿verdad? Que de hecho es de lo que vamos a hablar en esta parte de lenguajes, ¿no? Y que hace, y les comentaba su compañera hace 8 días, de compañeros. Aquí vamos a abordar precisamente los lenguajes inclusivos, pero realmente lo que es un lenguaje inclusivo, no de pronto agarrarnos de un aspecto para querer cambiar también la ideología de una sociedad o querer cambiar nuestro lenguaje y demás, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy claros en este sentido, pero sí se usan muchas etiquetas para poder catalogar a las personas cuando están siendo excluidas. Seguramente a ustedes les ha tocado, ¿no? En algún momento, porque nadie se salva, déjenme les cuento, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, ¿todo bien? Ok. Ahora, ya hablamos de inclusión, ahora vamos a la exclusión. La inclusión educativa, ya hablamos de inclusión, ya hablamos de exclusión. Vamos a hablar específicamente ya de una inclusión educativa, ¿sí? Y de acuerdo a la UNESCO, ¿sí? Vamos a considerar a la inclusión educativa o en la educación como aquel proceso de identificar y responder a la diversidad, ¿sí? De las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas, las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Por lo tanto, aquí se deben modificar contenidos, aproximaciones estructurales y estrategias para incluir a todos los niños en el rango de edad apropiado. ¿A qué se refiere todo esto, Leitzer? Buenos días. De manera general. Em, Se refiere a que todos los niños, sin importar su condición social, o económica, política, religiosa, de discapacidad o lo que sea, tienen derecho a la educación. Uno, porque es un derecho humano y es un derecho mundial. Y aparte en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues también está como este derecho a la educación. Y
no es la educación, no es el alumno el que se debe de adecuar al sistema educativo, sino es la educación de cada país la que se debe de adecuar a las necesidades de los grupos que está atendiendo. Ajá. Y con esto nos referimos a que, bien, por ejemplo, en México, por el fin de incluir a los grupos indígenas, a los grupos de niños indígenas a la educación, pues se han adecuado los materiales, los maestros, los contenidos, sus lenguas para que esto sea más entendible y además se preserve la cultura, ¿sí? Acercándolos a la educación sin perder sus rasgos culturales, ¿no? Si hablamos de niños con discapacidades, por ejemplo, en la imagen ven ustedes un niño en silla de ruedas, hoy en día no le podemos prohibir el acceso, perdón, tenemos que aceptar y entonces se tiene que modificar la estructura de la escuela desde lo físico hasta los contenidos para que todos los niños puedan aprender, así tengamos también un niño con autismo, un niño con Asperger, con síndrome Down, todo se tiene que adecuar para que los niños puedan acceder a los servicios y desarrollar los objetivos educativos y desarrollar aprendizajes, ¿sí? Para que con la finalidad de que todos los niños, sí, todos niños y jóvenes que están en los servicios educativos puedan posteriormente incorporarse de manera independiente a lo que es la sociedad. Ajá, todos, todos. ¿Es difícil? Sí, porque aquí tendríamos que hablar un poquito a veces de educación especial o inclusión educativa, pero les digo, hoy en día la inclusión no solamente es hablar de discapacidades, aunque es lo que más vamos a trabajar, sino que vemos marcados todavía en nuestras escuelas niños que discriminan por color de piel, por preferencias sexuales, por condiciones económicas, sociales, políticas, religiosas. Entonces, todo tenemos que hacer, todos, porque hablamos de aulas diversas, tenemos que hacer que los alumnos trabajen, ¿sí? Y que todos accedan a los servicios. Yo, por ejemplo, con ustedes, cada uno de ustedes, pues tiene ya unas características personales, cada una de ustedes o cada uno de ustedes profesa una religión, tiene una diferente ideología, les gustan unas cosas, a otras no, y no por eso yo los voy a hacer a un lado para que ustedes no puedan aprender. A mí, esas son cosas que no me importan. Mi objetivo es que ustedes aprendan, y a todos les tengo que brindar el mismo servicio educativo, ¿no? Entonces, estos son lo que va a ser la inclusión educativa, hacer que todos los niños realmente ejerzan su derecho a la educación y que cada sistema de país, creo que me estoy trabando un poquito, ¿sí me escuchan bien? Bueno, yo sí, profe, sí lo Ah, escucho bien. ok, bien, Profe. ok, muy bien, gracias. Entonces, que cada sistema educativo del país, por ejemplo, nuestro sistema educativo mexicano, se adecue a las necesidades de estos alumnos y cumpla con los objetivos. Eso es lo que pretende la inclusión educativa. Así que todos nuestros niños, todos, 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 incluyéndolos a ustedes que están en el sistema educativo, todos son diferentes, todos provienen de un grupo cultural, de un grupo étnico, de un grupo religioso, de un grupo económico, social, político, todos, todos tienen intereses distintos, todos tienen capacidades y habilidades distintas, a cada uno de ustedes tiene diferentes intereses, ¿sí? Y eso, yo como docente o todos los docentes, lo tenemos que saber trabajar para que con todos se logre el objetivo de educar, de brindar los servicios educativos, sin importar todas esas diferentes características de las que estamos hablando. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tenía en el mismo instituto, ¿no? Hace tiempo había una alumna que pertenece a un grupo religioso cristiano. Y ella se sentía excluida o sentía que la atacaba porque ella pensaba, había temas que yo daba una materia que se llamaba antropología y veíamos hechicería, magia, religión y todo eso como parte de los sistemas de curación de los individuos, ¿no? Pero ella sentía que era un ataque, ella sentía que con eso yo estaba atacando a su religión y la estábamos excluyendo cuando pues no era esa parte. Pues, por ejemplo, fue muy complicado hacer entender a esta alumna que no quería aparte entregar trabajos ni nada que tuviera que ver con estos temas porque decía que era atentar contra Dios, ¿no? Hacerlas entender que una parte es su religión y que otra parte es la parte científica que se da en la institución y con la cual se tiene que trabajar. Entonces, por eso les digo que de pronto es complicado trabajar con las diferentes ideologías e intereses. Tenemos aulas diversas, pero tenemos que saber cómo trabajar, ¿sí?
¿Dudas hasta aquí? Profe, está el simulacro. Chicos, sí es cierto. Se me olvidó decirles. Bueno, de manera ordenada, si es simulacro, tienen que salir. Nos vemos aquí en 5 minutos más o menos, ¿sale? Acuérdense, ¿para qué hacer en caso de temblores? No corro, no grito, no nada, pero salimos de manera ordenada, ¿les parece? Los veo aquí, 11:35, ¿sale? Para que salgan de manera ordenada. A ver, jóvenes, estoy. A ver. Itzel, Estela, ¿qué harían en caso de un evento de temblor? Porque ustedes se me quedaron, ¿qué harían? Y yo aquí estoy en la zona de Ixmiquilpan. Pues prácticamente aquí no se escucha nada de que la alarma sísmica, que todo eso. Yo no escucho nada. Incluso ayer, por ejemplo, con el desastre natural de lo del río de ayer, que nos dijeron, evacúen, evacúen porque va a subir la creciente del río. Como ya hace 8 días, ya nosotros nos evacuaron así, pero bien rápido. Entonces, y como no pasó nada, la gente ahorita ya no salió de sus casas porque sí hubo robos. Y en esta ocasión, pues prácticamente yo estoy afuera de casa, o sea, afuera de casa, pues tomando clase. Eh, yo me siento así segura, pues en caso de algún temblor o algún sismo, pues sí trataría yo de, pues ponerme a salvo, pero pues prácticamente yo no sentí nada, no. Bueno, ese es mi Sí, sí, punto de sí. vista, porque Ok. pues sí, no hay, alrededor de mí no hay más que una lona, pero pues está amarrada con lazos, no pasa nada. O sea, yo digo que Ok. no pasa nada, Sí, pero pues sí estaría yo sintiendo así cosas extremas, pues sí saldría, pero no, afortunadamente estoy a salvo. Yo creo yo que sí. ok. Bien. Recuerden que, pues bueno, se hacen estos simulacros con el objetivo de, más bien de prevenir, pues ciertos desastres. Hace 8 días, cuando fue, sufrimos pues un temblor, ¿no? En la ciudad. Yo estoy en el Estado de México, me tocó vivenciarlo ahora en un segundo piso y se siente muy feo, ¿no? Entonces, sí hay que tomar, bueno, en este caso, por ejemplo, Estela, ahorita con lo de inundaciones y demás, tomar medidas que nos ayuden a prevenir y preservar la integridad, ¿no? Nuestra vida. Entonces, es importante que, sobre todo en estas fechas, ¿verdad? En la que a México le suele temblar y le suele temblar muy feo, estar prevenidos para cualquier imprevisto, ¿sí? Tomar las medidas adecuadas, ya sabe, bueno, Estela, yo creo que a estas alturas ya sabe que hay que tener una mochila con todos los documentos a la mano, algunos medicamentos importantes, lámpara y demás, para poder salir corriendo de casa en determinado momento. ¿O no, Estela? Sí, así me pasó digo que hace 8 días, pues sí tuve, bueno, yo trabajo y salí a las 3 a la hora pico de todo eso. Me dijeron, no, pues desaloja. De hecho, ya más o menos tenía yo noción a dónde tenían yo mis cosas y dije, no, vámonos. Pero pues sí, tengo 2 hijos, uno de ellos no estaba, yo digo, tengo que esperar porque mi hijo no está y ya están mis cosas y vámonos. Pero ahora ya esta ocasión ya dejé todas mis cosas en la casa de mis papás porque vivo casi por la SEP. Ay, Y entonces, pues allá ya dejé mis cosas. Yo dije, no, me regreso, pero ya sin mis cosas porque pues pues ya para qué. Yo dije, si vuelve a otra vez a subir el cauce del río, corro, ya no necesito estar que mis cosas personales, que esto, que aquello, ya no, porque sí es muy feo andar cargando tus cosas, andar cargando lo poco que puedas sacar, es córrele y vámonos.
Sí, en un evento de estos, de hecho, pues lo más importante son los documentos y preservar la vida. No nos da tiempo de estar sacando tantas cosas de casa o No, pertenencias, sí, ¿verdad? porque por ejemplo, yo vi que en el mercado sacaban todos los negocios, sacaban todas sus cosas, o sea, una cosa espantosa y nada más fue el susto porque en sí no se reventó la presa de Endo como supuestamente ahí se comentaba. Sí, el nivel, bueno, Vista Hermosa es una colonia, sí, como está un poquito más abajo del nivel, pues sí llegó todo el agua por allá, pero aquí en la colonia 20 de noviembre prácticamente solo una casa nada más se podría decir, una casa fue lo que dos o tres casitas los que se estuvieron muy dañadas en lo que abrió el paso del río y nada más, pero sí se regresó el agua por la coladera, pero pues ya nos comentaron que a nosotros no éramos afectados y no, a nosotros no nos, ahora sí que no nos apoyaron y ahorita prácticamente a donde vivo tengo que decirle a Capazmi que venga a limpiar o nosotros mismos tenemos que pagar para que limpien, porque dice que eso no fue un desastre natural ni nada de eso. Ok. Sí, pues bueno, el objetivo de todos estos, y bueno, para los que han estado viviendo esta situación de inundaciones, pues sí, siempre estar prevenidos para una eventualidad de este tipo, ya sea un temblor, una inundación, un incendio y demás, ¿no? Tener que salir corriendo a veces. Pero bueno, este 19 de septiembre, pues ustedes saben que se recuerda mucho por el temblor de 1985, 2017, y pues siempre estos simulacros de alguna manera se ayudan a salvar vidas, ¿sí? Bien, después de esto, que espero pues a todos nos vaya sirviendo, vamos a continuar ahora sí con lo que es, pues, lo que estábamos hablando de educación inclusiva. Por lo tanto, la educación inclusiva, pues lo que pretende es realmente hacer que todos los alumnos aprendan, que todos tengan derecho a aprender y a que esto les ayude a desarrollarse mejor en una sociedad. Todos, 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 ¿sí? Em, Por ejemplo, yo estuve trabajando aparte de esto me gusta la danza, estuve un tiempo en un CAM, en un centro de atención múltiple de mi municipio, y me tocaba enseñar a los niños, ¿no? Y yo veía el gran trabajo, por ejemplo, que realizan las maestras con niños con discapacidades de diferentes tipos, con el objetivo de ayudarles a aprender y volverlos independientes en algún momento, ayudarlos a incorporarse a una sociedad, pero también de manera independiente. Entonces, que esto es lo que tiene que hacer la educación. Disculpen ustedes que haya apagado la cámara, pero creo que me escucho mejor y no me trabo tanto como me veo yo. Entonces, este es el objetivo de la educación inclusiva, ¿sí? Hacer que todos tengamos acceso, derecho, aprendamos y pongamos en marcha conocimientos. Déjenme compartir lo de esta semana que ustedes ya por ahí también me entregaron. Sí, nada más déjenme checar por aquí, a ver, permítanme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ah, no. Educación inclusiva. Permítanme, ya voy de regreso. Ok. Entonces,